buenos días con todos y todas, en especial a los países miembros de la Alianza del Pacífico y de la ESA. En esta oportunidad, desde la Dirección de Asuntos Ambientales Turísticos del Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, compartiré con ustedes las acciones que venimos desarrollando para impulsar el turismo sostenible mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales para la actividad de observación de fauna marina. Antes de iniciar, permítame presentarme. Soy la magíster en Ingeniería Ambiental y bióloga Nahara Campos Silva. Cuento con amplia experiencia en el sector público y privado en materia de gestión ambiental. El objetivo que buscamos con la dación de las buenas prácticas ambientales es fomentar un modelo de turismo responsable y respetuoso con el entorno marino costero, mediante la adopción y promoción de las buenas prácticas ambientales para la observación de fauna marina, de tal manera que prioricemos tanto el bienestar animal y la conservación de los ecosistemas marino-costeros. Asimismo, buscamos fortalecer la participación de las comunidades locales, los prestadores de servicios turísticos y los visitantes a través de la ciencia ciudadana, de tal manera que promovamos una experiencia turística, educativa y ambientalmente responsable. Para poder dar inicio a la presentación es importante estructurarla. En ese sentido, se ha estructurado la presentación en tres grandes bloques. El primer bloque es el marco normativo, el segundo lo relacionado a segmentos y tendencias y el tercero, y no por eso el menos importante, las buenas prácticas ambientales para la gestión del servicio turístico en la actividad de observación de fauna marina. El marco normativo peruano determina que tenemos una regulación en materia de turismo. Para eso contamos con la Ley 32392, que es la nueva Ley General de Turismo, en el cual versa todas las obligaciones y la rectoría del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esa norma nos precisa que es el MINCETUR quien formula, propone, actualiza la Política Nacional de Turismo y aprueba el Plan Estratégico Nacional de Turismo PENTUR, así como coordina y orienta con los gobiernos subnacionales, gobierno regional y gobierno local en materia de turismo y artesanía. Asimismo, el MINCETUR en materia de turismo promueve, orienta, regula la actividad turística con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo aquí la promoción, orientación y regulación de la artesanía. Otro marco normativo con el cual contamos en el sector es la Estrategia Nacional de Reactivación de Turismo 2022-2025, en el cual, en dicha estrategia, lo que se busca desde el MINCETUR es establecer esta línea de acción correspondiente para promover un turismo especializado de acuerdo a las tendencias globales. Tanto es así que se identifica un producto turístico orientado a un perfil prioritario a un turista receptivo. Y ese turista receptivo es aquel turista que le gusta estar en contacto con la naturaleza y la aventura, de tipo probador de experiencias o aventurero aspiracional. La Estrategia Nacional de Reactivación del Turismo en nuestro país establece y determina ámbitos geográficos donde se van a desarrollar estos turismo especializado. En este caso, enfocado a la actividad de observación de fauna marina, se enfoca en las regiones de Tumbes y Piura, regiones ubicadas al norte de Perú, que conforman un destino birregional denominado Destino Turístico Playas del Norte. En este destino resaltan las actividades turísticas, entre ellas destaca el avistamiento de ballenas jorobadas y el nado con tortugas, siendo la temporalidad de avistamiento de ballenas jorobadas de julio a octubre y el nado con tortugas de manera permanente durante los 12 meses del año. Asimismo, contamos con un reglamento de gestión ambiental del sector turismo, el cual fue aprobado con Decreto Supremo 03-2023 MINCETUR.
Este reglamento rige la gestión ambiental en materia de turismo a nivel nacional. El objetivo de este reglamento es proponer y regular la gestión ambiental de las actividades, servicios y proyectos de inversión privada, incluso de capital mixto en el sector turismo, estableciendo principios, lineamientos, derechos, obligaciones e instrumentos de gestión ambiental que sean claros, adecuados y diseñados para el sector turismo. Promover también que las políticas, los planes, programas en los 3 niveles de gobierno adopten medidas sustentables. Como finalidad de este reglamento es que los administrados y las entidades públicas vinculadas con el sector turismo incorporen en todas las etapas o fases de acciones o decisiones la aplicación secuencial de medidas para poder evitar, prevenir, compensar, rehabilitar los impactos ambientales negativos que puedan generarse o se estén generando a causa de las actividades turísticas, de tal manera que podamos contar y desarrollar un turismo sostenible, asegurando y salvaguardando la participación de la ciudadanía, incluidas las comunidades que se encuentran en ella. El Reglamento de Gestión Ambiental Turística también identifica y apertura el desarrollo de las buenas prácticas ambientales en el marco de la sostenibilidad ambiental. Es por ello que MINCETUR ha elaborado el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la Gestión del Servicio Turístico de la Actividad de Observación de Fauna Marina. Dicho documento y la aplicación de las buenas prácticas tiene como objetivos establecer las buenas prácticas que deben cumplir las agencias de viaje y turismo y las empresas de transporte turístico acuático que ofertan la actividad de observación de fauna marina. Asimismo, lo que se busca con la aplicación e implementación de las buenas prácticas es minimizar los impactos ambientales negativos que genera la actividad y contribuir con la conservación de las especies que estoy observando y con su ecosistema. Finalmente, también buscamos contribuir con el desarrollo de una actividad de forma responsable y cumpliendo con las normas legales vigentes. El ámbito de aplicación de las buenas prácticas ambientales corresponde a las agencias de viaje y turismo, así como a las empresas de transporte turístico acuático que ofrezcan y operen la actividad de avistamiento de fauna marina. Tal es así que, como se ha mencionado, el marco normativo corresponde ahora trabajar y mencionar los segmentos y las tendencias. Como primera tendencia destaca la sostenibilidad, un turismo de naturaleza vinculado a ello con un turismo gastronómico y un turismo cultural, donde lo que se busca es que se tengan destinos turísticos sostenibles y basándose en la sostenibilidad en sus 3 pilares: económico, social y ambiental. Por otro lado, tenemos lo relacionado a la visa nómade, donde se busca promover y generar también que se pueda fortalecer esa estadía que sea mucho más larga y legal en el país para generar mayor gasto. Lo que se busca es establecer acciones a nivel público, a nivel privado, para consolidar al Perú como un destino atractivo para el nómada digital. Por otro lado, está también la tendencia de la transformación digital. Para esto, MINCETUR, en esa vanguardia, es que cuenta con MINCETUR Lab, el cual facilita los procesos creativos en materia de turismo utilizando la tecnología, la innovación y la transformación digital. Por otro lado, también tenemos el turismo de reuniones, donde para nuestro país en el año 2019 significó más de 60.000 puestos de trabajo, lo cual es equivalente al 7.1% del PBI que genera el sector turismo. Actualmente lo que se está haciendo y trabajando desde el sector es poder fortalecer estos burós, ya sea en las regiones de Lima, Arequipa, Cusco e Iquitos. Tenemos también un turismo deportivo, al cual se viene desarrollando y lo que se busca es promover ciertas condiciones para favorecer que los segmentos tengan una mayor presencia y crecimiento.
¿no? Y lo que busca también el turismo deportivo es un desarrollo turístico de manera sostenible y también que sea de manera inclusiva. Finalmente, también dentro de las tendencias podemos identificar aquellos destinos turísticos inteligentes, donde a través de ello nos va a permitir poder diseñar destinos turísticos que sean más competitivos y a la vez también sean resilientes a los cambios. Bajo estas tendencias, lo que se busca desde el sector es que se puedan identificar y las podamos asociar a nuestro marco normativo y por ende a las actividades que desarrollamos. En esa misma línea respecto a los segmentos y tendencias es que tenemos el estudio de tendencias y segmentos para nuestro país, desarrollado por PROMPERÚ, donde, como pueden observar, destaca el tema cultural como un país emisor de cultura, que son todos los países, y podemos identificar también específicamente el vinculado con la observación de fauna marina, ese segmento de naturaleza, donde si bien destaca la observación de aves porque es uno de las ofertas que más trabaja nuestro país de manera receptiva, a nivel de turismo interno se trabaja lo relacionado también a observación de fauna marina, aprovechando el desplazamiento migracional de las ballenas jorobadas desde la Antártida hacia la zona norte como parte de este desplazamiento del stock G de ballenas, de tal manera que a través de un fenómeno natural que se da en la costa peruana es que es aprovechado para poder desarrollar a partir de ahí una experiencia turística, y esta es dada a través de las agencias de viaje y turismo. En un estudio desarrollado por PROMPERÚ denominado Radiografía del Viajero Sostenible en el año 2023, encontramos cuáles son las principales prioridades del turista responsable. Es así que el 80% de viajeros en el mundo afirma que la sostenibilidad en sus experiencias es importante. El 53% menciona que las últimas noticias acerca del cambio climático lo influenciaron para tomar las decisiones del viaje y que éste sea más ecoamigable. El 76% quieren hacer viaje sostenible en los próximos 12 meses. Asimismo, el 74% espera que las empresas del sector turismo ofrezcan opciones más diversas. En tanto, el 55% emplea sus propias botellas de agua reutilizables y el mismo monto recicla la basura mientras realiza su viaje. Bajo ese marco normativo, tendencias y segmentos es que se elaboraron las buenas prácticas ambientales para la gestión de servicio turístico en la actividad de observación de fauna marina. Las buenas prácticas ambientales para la actividad de observación de fauna marina se encuentran contenidas en un documento técnico denominado Manual de Observación de Buenas Prácticas Ambientales para la actividad de observación de fauna marina. Este documento establece y contiene las buenas prácticas que deben cumplir las agencias de viaje y turismo y las empresas de transporte turístico acuático que ofertan la actividad de observación de fauna marina. Como objetivo que tiene la aplicación de las buenas prácticas contenidas en el manual es minimizar los impactos ambientales negativos que genera la actividad y contribuir con la conservación de las especies observadas y su ecosistema, además de contribuir con el desarrollo de la actividad turística de forma responsable, cumpliendo el marco legal vigente. El público objetivo al cual está siendo dirigido este manual son las agencias de viaje y turismo y las empresas de transporte turístico acuático que ofertan u operan la actividad de avistamiento de fauna marina. El manual de buenas prácticas ambientales está dividido en etapas.
Una de las primeras etapas está vinculada con previos al recorrido. Para esto es sumamente importante, previo al recorrido, que las agencias de viaje y turismo y las empresas de transporte turístico acuático conozcan y verifiquen si el recorrido se está realizando dentro de un área natural protegida o su zona de amortiguamiento. Además, hay que conocer e identificar cuáles son las especies que se van a observar, de tal manera de que podamos contar con folletos y advertencias sobre el comportamiento de estas y los hábitats donde estas especies se desarrollan. Además, también incorpora el cumplimiento de la ley de plásticos de un solo uso, donde se prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento, de tal manera que con ello contribuimos a la disminución de plásticos en el país. Conocer también las distancias de observación, de tal manera que previo al recorrido podamos identificar y tener con claridad cuál es ese espacio, distanciamiento que debemos tener entre la embarcación y la especie a observar, de acuerdo a que si nos encontramos, como ejemplo, ante cetáceos, si esos son cetáceos mayores o si son cetáceos menores. De ser cetáceos mayores, tener presente que a veces nos podemos encontrar con madre cría o de repente cría o de repente especímenes adultos que pueden tener diferentes expresiones de socialización o alimentación, y de acuerdo a esto debemos de tener conocimiento de cuáles son esas distancias las cuales deben ser cumplidas. Por otro lado, con relación ya a lo que corresponde a la nave en la cual se van a transportar, hay que verificar el cambio de aceite y el abastecimiento de combustible de tal manera que no permita que durante el recorrido pudiera ocurrir algún incidente que esté vinculado con el arranque de la embarcación o de repente no contar con el combustible necesario para todo el recorrido. Es así que durante la actividad específica de el recorrido para la observación, se considera como buena práctica el respeto a las disposiciones establecidas por el área natural protegida, en caso el recorrido se haga dentro de un área natural protegida. En nuestro país contamos con documentos internos dentro de las áreas naturales protegidas, como son el plan de sitio o en todo caso algunos lineamientos que los hayan establecido, en el cual contiene cuáles son esas distancias mínimas que se van a tener que respetar, así como los aforos del mismo para poder desarrollar la actividad. Cada área natural protegida en nuestro país en las zonas marino-costera tiene un plan de sitio diferenciado de tal manera que se pueden establecer tanto distancias diferentes de acuerdo al tipo o grupo de fauna marina que voy a observar y también de acuerdo a las características naturales que tenga el entorno. Por otro lado, es sumamente importante a manera general no obstruir el rumbo de las especies de fauna marina que estoy observando, porque esto va a generar una dispersión de las especies. Por otro lado, de manera general durante el recorrido, el arrojo de residuos en el mar estaría prohibido, así como la alimentación de las especies, y debemos tratar de eliminar cualquier ruido antropogénico que podamos generar durante el recorrido, de tal manera de no poder disturbar a las especies que estamos observando, toda vez que existen grupos de especies como son las ballenas que son muy sensibles al ruido antropogénico que se genera producto del recorrido y de los motores que se utilizan en las embarcaciones. Dado la gran diversidad biológica que contamos en nuestro país, específicamente en la zona marino-costera, es que el manual ha sido dividido de acuerdo a grupos taxonómicos, como son aves marinas, lobos y nutrias marinas, en las cuales se han establecido aspectos relacionados a distancia de observación, número de embarcaciones, acercamientos que se tiene que tener en forma paralela, el tiempo de la observación, el cual ha sido estimado en 20 minutos, y también aspectos vinculados con los cambios bruscos de velocidad durante la actividad de observación. Y para el caso de las tortugas marinas se ha establecido un tiempo de observación no mayor a 15 minutos.
De igual forma, se han establecido buenas prácticas vinculadas a los cetáceos mayores y menores, como son el desplazamiento de embarcaciones, el cual tiene que ser de forma paralela al grupo de individuos o al individuo que se pretende observar, las acciones de acoso y acecho, las cuales se encuentran prohibidas, la generación de ruido antropogénico, la cantidad de embarcaciones, la cual no debe superar las 3 embarcaciones, la no realización de actividades que generen presión sobre la madre y cría, y también el desplazamiento de la embarcación tiene que ser a una menor velocidad a la que se encuentra el individuo o grupo de individuos que se pretende observar. Ahora bien, respecto a las distancias mínimas de acercamiento de cetáceos marinos, es importante mencionar que el Perú cuenta con la Resolución Ministerial 451-2019 produce, en la cual se establecen esas distancias mínimas de acercamiento hacia los cetáceos marinos, sean mayores o menores, las cuales van desde 50 a 150 metros para cetáceos menores y para los cetáceos mayores entre 100 a 300 metros. Esa misma resolución también establece y permite identificar cuáles son esas actividades de socialización y alimentación de los cetáceos, en la cual vamos a identificar tanto señales de alimentación para cetáceos mayores como para cetáceos menores. Como ejemplo, tenemos señales de socialización para cetáceos mayores con una longitud mayor a 5 metros, aquellos saltos de vientre o saltos de cola o esos giros que significa que son señales de socialización. Estos aspectos son sumamente importantes para el desarrollo de la actividad de observación de fauna marina. Como se ha mencionado con antelación, también tenemos buenas prácticas para la actividad de observación y nado con tortugas marinas. Tanto es así que para el caso particular hay que mantener una distancia mínima de 1 metro entre las personas cuando vamos a realizar actividades de nado con tortugas. Asimismo, es sumamente importante evitar perseguir, arrinconar, agarrar, manipular o tratar de montar a las tortugas si es que realizamos la actividad de nado con estas. Por otro lado, es importante no molestar a las tortugas cuando estas están en un estado de flotabilidad, de descanso o durmiendo. Y sumamente importante es no alimentar a las tortugas marinas. Este es un aspecto necesario recalcar toda vez que se encuentra contemplado también en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por otro lado, también mencionamos que el selfie con las tortugas marinas, este no debe realizarse. Y si es que se realiza alguna toma fotográfica, esta tiene que evitar acercarse 3 metros y tiene que ser sin flash. Para el caso de realizar la observación de tortugas desde la embarcación, es importante tomar en cuenta las siguientes buenas prácticas. Las embarcaciones deben tener una velocidad máxima no mayor a 4 nudos al momento que se acercan al grupo de individuos o al individuo a observar de tortugas marinas. Hay que evitar producir o reproducir cualquier tipo de ruido intenso, como por ejemplo cuando se acelera el motor. Por otro lado, es sumamente importante y recomendamos que se pueda tener un registro o una bitácora de la observación que se está realizando. Y por otro lado, es importante que durante la observación desde la embarcación el motor puede estar apagado o ponerse en neutro, de tal manera que esto permita respetar una distancia entre la embarcación y el espécimen de los 30 metros de distancia. Si la actividad vinculada con tortuga está referida al nado con esta, es importante considerar las siguientes buenas prácticas. La distancia entre la embarcación y el grupo de individuos o individuo a observar no debe superar los 30 metros. El número de personas establecidas en un área de 50 metros cuadrados no debe superar las 10 personas. La distancia entre las personas no debe superar el metro entre ellas. La velocidad que debe tener la embarcación es de hasta 4 nudos y durante la observación y la espera durante el nado, el motor debe estar en neutro o apagado. Es importante señalar que la distancia del nado entre la persona nadadora y la tortuga no debe superar los 3 metros de distancia. Y si la actividad vinculada con tortugas está asociada a un evento de anidación en playa, es sumamente importante tomar en cuenta las siguientes buenas prácticas, toda vez que la aplicación de las buenas prácticas va a minimizar los riesgos que puedan ocurrir durante la actividad.
Es importante tener presente que durante las etapas de la salida de tortuga del mar, la preparación de la cama, la excavación de la cámara, la colocación de los huevos, el tapado del nido y el retiro de la tortuga hacia la playa, la distancia del observador no debe superar los 10 metros. Si se pretende realizar tomas fotográficas, estas deben realizarse sin flash y el tiempo máximo de observación no debe superar los 15 minutos. Finalmente, es necesario señalar que contamos con un registro de seguimiento de las buenas prácticas ambientales para el avistamiento de fauna marina. Este formato es aplicable para los diferentes grupos taxonómicos y también es aplicable en los diferentes ámbitos geográficos de la zona marino-costera donde se realiza la actividad, de tal manera que nos permite desde el sector poder identificar las mejores buenas prácticas y en esa misma línea poder identificar las oportunidades de mejora hacia las buenas prácticas dadas de tal manera de que las buenas prácticas puedan irse mejorando en el tiempo de acuerdo a la aplicabilidad de cada una de ellas. Finalmente, desde MINCETUR estamos convencidos que la implementación de las buenas prácticas permitirá que los actores involucrados mejoren sus procesos, logrando así un uso eficiente de los recursos utilizados para una prestación de servicio turístico más responsable y más comprometido, y de esta manera contribuya con la conservación de la fauna marina y su ecosistema. Los invito a todos ustedes a que puedan descargar nuestros manuales de buenas prácticas para la observación de fauna marina y de observación de tortugas marinas en los códigos QR que les muestro en la presentación. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad.